Es posible contar cada una de las líneas de fuerza magnética generada por un imán. Estas líneas, por ejemplo, pueden atravesar una superficie sumamente delgada, con la cual es sencillo ver los efectos magnéticos que puede producir a la hora de atravesar esto de acá. Como por ejemplo, observemos nosotros acá un pedazo de lámina en el cual, por ejemplo, las líneas de fuerza han atravesado, no todas, solamente algunas, nada más contaditas. Entonces, si tú te pones a contar cada una de ellas o hacer una referencia con respecto a ello, estarías hablando del flujo magnético. O sea, ¿qué cosa representa para nosotros el flujo magnético? Simplemente el número de líneas, o sea, el número de líneas que atraviesan una superficie. Eso de ahí vendría a ser el flujo magnético. Y de acuerdo al sistema internacional, la unidad, del flujo magnético viene a ser el Weber. Ahora, representado como W y B. Pero ¿por qué el Weber como unidad de flujo magnético? ¿Qué tendrá que ver el flujo magnético con la masa magnética que tienen las mismas unidades? Te explico de esta manera. Se supone que la masa magnética es la cualidad que tiene cada uno de los polos de poder emitir un campo magnético, O sea, de poder liberar un campo magnético y, por supuesto, fuerzas magnéticas. Mira, si nosotros, por ejemplo, ocultamos lo que está atravesando y nosotros vemos solamente esta parte que está acá, que es una placa sumamente delgada, entonces vemos nosotros que esta placa es como si fuera un imán que estuviese emitiendo líneas de fuerza y eso generaría un campo magnético. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Es por eso que necesariamente ese flujo magnético es como si fuese una masa magnética, pero ficticiamente, porque realmente no lo es, O sea, hay que ponernos a pensar en eso. No lo es, pero sí funciona como si fuera una masa magnética, a través, obviamente, del atravieso de líneas de fuerza sobre esa superficie. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso nosotros comprenderemos como el flujo magnético. Pero hay que ponernos a pensar un poquito más. Mira, ¿qué te parece? Y analizar un poquito más. Si bien es cierto, una masa magnética, o sea, un polo, puede producir una fuerza magnética y también puede producir un campo magnético, el cual ya hemos visto la forma de cómo calcularlo. Pero te diría algo, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso, si nosotros decimos de que este flujo magnético que funciona como una masa magnética también generaría una fuerza magnética y por supuesto generaría un campo magnético? ¿Podría hacerlo? Por supuesto que lo puede hacer. Entonces, ese campo magnético que generaría el flujo magnético ya no se le llamaría campo magnético. ¿Sabes por qué? Porque lo confundiríamos con la relación de una masa magnética. Entonces le vamos a llamar de ahora en adelante inducción magnética. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué inducción? Porque esta supuesta cantidad de líneas magnéticas, cantidad de líneas de fuerza, van a generar un campo magnético, o sea, van a inducir un campo magnético. Por eso le vamos a llamar inducción magnética. ¿Está bien? ¿Qué cosa es la inducción magnética? No es nada más ni nada menos que un campo magnético, pero si no, simplemente la inducción magnética ha sido algo que ha atravesado a través de una superficie. Esa es una inducción magnética, o sea, algo que ha sido creado posteriormente, no algo que viene naturalmente de un imán, sino viene de algo posterior, Claro, y es mejor tener un campo magnético de esta manera porque ya encontramos uniformidad, cosa que no se encontraba con un imán. Con un imán tú no puedes encontrar uniformidad, ¿te das cuenta? Entonces es mejor así, de esa manera.
Por eso que las líneas de fuerza que representan a una inducción magnética pueden ser uniformes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hagamos el tema de electromagnetismo, veremos nosotros líneas de inducción magnética uniforme. Entrantes, salientes, circulares, etc. Los vamos a ver. ¿Ya? Entonces, por el momento, yo quiero que me comprendas qué cosa es el flujo magnético y que este flujo magnético induce, lógicamente, claro, un campo magnético. O sea, habría una inducción magnética. Muy bien, entonces decimos, el flujo magnético al atravesar el área, bueno, en este caso, por ejemplo, cuando atraviesa el área, va a generar un campo magnético. Ponemos acá entonces, genera, bueno, el área que sea un área A, por ejemplo, genera un campo magnético. Ya, pero a ese campo magnético generado le vamos a llamar de ahora en adelante, ¿sabes cómo? Le llamaremos inducción magnética. Pero ese flujo magnético con el área, ¿cómo sería? Serían directamente proporcionales. ¿Sabes por qué? Porque si hay mayor cantidad de área, habrá mayor cantidad de líneas de flujo magnético. ¿Te das cuenta? O sea, líneas que van a determinar el flujo magnético. En otras palabras, el flujo magnético sería directamente proporcional. ¿Sabes a qué? Al área. Claro que sí. Y a eso le llamaríamos nosotros la inducción magnética. Muy bien, muy importante eso. Entonces, con esa relación, ya que hace rato habíamos dicho que la unidad de la inducción magnética era el Tesla y la unidad del flujo magnético es el Weber y la unidad del área es metro cuadrado, entonces podemos decirle que un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. Claro que sí. Pero mira, date cuenta que Weber por metro cuadrado tiene unidad de densidad superficial, ¿no? Claro, porque si lo divides entre esto, densidad superficial, bueno. O sea, quiere decir que a la inducción magnética yo también la puedo llamar densidad de flujo magnético. Muy bien. O sea, también llamada entonces densidad, ojo, densidad de flujo magnético. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Densidad de flujo magnético. Muy importante eso. ¿Está bien? Muy importante eso. O sea, el reconocimiento lógicamente a una densidad de flujo magnético es sumamente importante para nosotros, por si acaso. Es sumamente importante eso. Muy bien. Vamos a ver un pequeño problemita para poder aplicar más o menos lo que ya nosotros estamos entendiendo. ¿Ya? A ver, acá dice, encontrar el flujo que atraviesa el cartón al cabo de 2 segundos, después de que es dejado caer libremente, si se sabe que cae horizontalmente aproximándose a un poderoso imán recto, de masa igual a 60 Weber. El cartón es un cuadrado de 5 metros cuadrados de área. Muy bien, vamos a darle la resolución entonces al problema. Más o menos dice que te está pidiendo encontrar el flujo que va a atravesar, que se atraviesa el cartón al cabo de 2 segundos después de haber dejado caer libremente, si se sabe que cae horizontalmente, ¿no? Aproximándose al poderoso imán recto. Claro, entonces eso es más o menos lo que nosotros vamos a ver en ese. Bien, entonces ahí tenemos el gráfico necesario, en el cual, por ejemplo, estamos viendo que el cartón está separado a 25 metros del poderoso imán. La velocidad inicial es igual a 0. Lo que nosotros vamos a calcular en primer lugar
es, ¿qué pasa, por ejemplo, 2 segundos de haber dejado caer el cartón? Y eso lo vamos a analizar con el movimiento de caída libre, que es muy importante. Entonces decimos, de acuerdo al movimiento vertical de caída libre, se cumple, por ejemplo, que en este caso la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces el recorrido vertical será igual a la aceleración de la gravedad 10 por el tiempo, ya lo hemos dicho, 2 segundos, al cuadrado sobre 2. Muy bien, eso te daría 20 metros. Ah, ya. Decimos entonces, quiere decir que el cartón va a recorrer, va a avanzar ¿cuánto? Ya lo estás viendo, ¿no? ¿Cuánto va a avanzar? Va a avanzar inmediatamente 20 metros. Claro que sí. Muy bien. Entonces, como el cartón avanza 20 metros, quiere decir que después de 2 segundos, luego de 2 segundos, se va a encontrar, mira, observa acá. Luego de que han pasado 2 segundos, se va a encontrar más o menos, como todo esto es 25 y esto acá es 20, acá le faltaría 5. Se va a encontrar a 5 metros del poderoso imán. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer ahí? Ahora al costadito, calcularemos el campo magnético generado ¿por quién? Por la masa de este imán. Y tú ya sabes cómo se calcula, ¿no? No hace falta que te lo diga, o quieres que te lo diga. Ya, no importa, te lo voy a decir. El campo magnético generado por el poderoso imán se calcularía como la masa magnética del imán. Bueno, ¿cuánto vale esa masa magnética? A ver, por acá creo que te lo dan. Sí, acá está. Masa igual a 60 Weber. Su masa magnética es igual a 60 Weber. Ya, y la distancia vale 5 metros cuadrados. Tú sabes que esto de acá es masa magnética sobre distancia al cuadrado. La masa vale 60 y la distancia sería 5 al cuadrado. Claro, eso te daría, ¿cuánto? 60 entre 25. Parece que vale 2,4, ¿no? Claro que sí. Entonces diremos, el campo magnético es 2,4 Tesla. ¿Te das cuenta? Muy importante esa parte, ¿no? Ya está. A ver, ahora lo que va a suceder es que como este imán va a generar líneas de fuerza, claro que sí, va a generar líneas de fuerza, tal y como lo puedes observar tú. Estas líneas de fuerza, por ejemplo, que genera el poderoso imán, es muy importante su conclusión para que tú lo puedas analizar fácilmente. Claro que sí. En este caso, por ejemplo, vemos nosotros de que este imán está atravesando su línea de fuerza generando un flujo magnético. Claro, y eso es justo lo que te está pidiendo. Lo que te pide es ese flujo magnético, ¿no? Porque dice lo que nos pide en este caso, encontrar, ¿no? Por acá está, mira, vas a ver, fácilmente dice, encontrar el flujo magnético, dice, ¿no? Claro que sí. O sea, nos están pidiendo calcular el flujo magnético en este caso. Y vamos a calcular eso de ahí. ¿Está bien o no? Claro. Entonces, más o menos, vamos a saber nosotros cuál vendría a ser el flujo magnético de dicho imán, ¿no? Claro que sí. Esto de acá. O sea, vamos a contar las líneas que va a atravesar al cartón que tú estás observando. Pero para lo cual, en este caso, por ejemplo, me dicen que el área determinada por el cartón, acá está, mira, el área del cartón cuadrado es 5 metros cuadrados. El área de este cartón es igual a 5 metros cuadrados. ¿Qué hay? Esta acá. Claro que sí. O sea, el área que van a atravesar obviamente las líneas, ¿no? Muy bien, entonces inmediatamente yo diré, de acuerdo a la fórmula de la inducción magnética, se sabrá que este campo magnético ha sido también inducido y multiplicado por el área que dará el flujo magnético. Ya. Entonces decimos, el campo
el campo se induce, o sea, es inducido. Muy bien, entonces diremos, el flujo magnético será igual a la inducción magnética multiplicado por el área. Pero la inducción magnética, ¿cuál es? Esta de acá, pues, el campo inducido, 2,4 Tesla, multiplicado por el área. Y bueno, el área del cartón es 5 metros cuadrados, o sea, por 5. Entonces, inmediatamente diremos que el flujo magnético sería 2,4 por 5. Y ese producto, ¿sabes cuánto es? 12 Weber. Claro que sí. Esa sería la respuestita. ¿Te das cuenta? Recontra facilísimo. Claro, nada más que decirte. Así es entonces como hemos resuelto ese problema totalmente sencillísimo. ¿Te das cuenta? La respuesta ¿cuál es? Es de la claveada. 12 Weber. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Solamente como te vuelvo a recalcar, nosotros hemos considerado las líneas, obviamente, que han atravesado al cartón de esa forma, tal y como lo puedes ver. Y es muy importante conocerlo, tener ese conocimiento, lógicamente, para saber que va a inducir un campo y, lógicamente, puedas utilizar la fórmula de la inducción magnética. Muy bien, entonces sigue practicando, siga resolviendo usted.